Martín Caranta es contador público, consultor tributario y socio en Lisicki, Litvin y Asociados, y muy gentilmente se ha hecho un momento para charlar con nosotros acerca de todas las modificaciones que hemos visto durante estos últimos tiempos con respecto a los impuestos. Martín, Joaquín Leori te saluda a 15, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado, saludos a toda la audiencia también. Por favor, Martín, muchas gracias a vos por hacerte el tiempo, más sabiendo que es 31 a las 3 de la tarde y que ya prontamente seguramente vas a estar festejando. Bueno, Martín, lo primero que te quiero consultar es tu opinión acerca y con respecto a las modificaciones de las alicuotas de distintos impuestos que se están viendo por estos días. Bien, bueno, ahora tiene número esta modificación, es la ley 27667, ¿sí? Se aprobó por senadores el 29, ayer se conoció el número, y la realidad es que acá hay dos situaciones muy distintas, ¿sí? Primero, lo que tenemos que tener presente es que esta ley lo que hizo fue actualizar el monto mínimo no imponible para los contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales y el monto mínimo no imponible de la casa habitación, ¿sí? El mínimo no imponible estaba desde el año 2018 en 2 millones de pesos y la casa habitación tenía un monto mínimo no gravado de 18 millones de pesos. Eso la verdad que con el correr de los años y la inflación de nuestro país y la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda nacional ha desvirtuado un poco el concepto de cuál era el peso de estos montos no gravados, ¿no? Entonces, la ley lo que hizo fue actualizar de 2 a 6 millones el mínimo no imponible y de 18 a 30 millones de pesos la casa habitación, ¿sí? Son montos bastante, a ver, los 6 millones de pesos hoy no son los $100.000 que en algún momento tenían impuestos sobre los bienes personales como un mínimo imponible, ¿está bien? Pero bueno, en parte eso se complementa un poco con el mínimo exento de la casa, o el mínimo imponible de la casa habitación, ¿sí? Esa es teóricamente la buena noticia. Según lo que se difundió oficialmente, implica que 131.000 contribuyentes van a dejar de pagar bienes personales, ¿sí? En algún momento hubo un diputado, Martín Tetas, que dijo que iban a ser 445.000, pero bueno, de cualquier forma esto beneficia a ciertas personas, ¿sí? El punto que trae un sabor amargo a fin de año para los contribuyentes tiene que ver con el incremento de las alícuotas, ¿sí? Y el incremento de las alícuotas se da desde varias perspectivas. Recordemos que las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales son progresivas, o sea, determinada masa de bienes grabados se aplica una alícuota, después si se supera se aplica otra, ¿sí? Entonces, en primer lugar, la progresividad depende de montos fijos. Esos montos fijos no se actualizaron, ¿sí? O sea, la alícuota de 0,50% se aplica cuando los activos no superan los 3 millones de pesos, ¿sí? Entre 3 y 6 millones y medio se aplica la alícuota del 0,75%, y de 6 millones y medio a 18, la del 1%, y más de 18, 1,25%. Estos montos de 3 millones, 6 millones y medio y 18 vienen desde el año 2018 y no se actualizaron. Como todos sabemos, el dólar aumentó, las valoraciones inmobiliarias también en algunos casos aumentaron, y bueno, esto hace que algunos sujetos paguen un poco más por tener los mismos bienes, ¿sí? Que no es que son más ricos, sino que se mide de una forma distinta porque aumenta el dólar, con lo cual terminan pagando una alícuota superior. Claro. Esto es una grosería, la realidad, ¿sí? Esto no se corrigió y es una grosería. Entonces es un aumento implícito en la alícuota del impuesto. Bien. Pero además, sí, decime, Martín. Es más preocupante el tema porque lo que hizo esta reforma fue incorporar nuevas alícuotas más altas para sujetos que tienen entre 18 y 100 millones de pesos en el país, van a pagar alícuota de 1,50. Entre 100 millones de pesos y 300, 1,50. Y más de 300 millones de pesos, 1,75. ¿Sí? Y esto causa un poco malestar. Y lo que también causa un poco malestar tiene que ver con que se deja en forma definitiva una discriminación con alícuotas que son un 75% más altas respecto a las alícuotas del país para los sujetos que tienen bienes en el exterior, ¿sí? Esto había pasado en el año 2019 y en el año 2020 era una situación que creó la ley 27.541 de fines del 2019, la primera ley importante del nuevo gobierno, ¿sí? Y es una cuestión muy criticable porque no respeta lo que se llama el principio de capacidad contributiva, que es la base de cualquier impuesto.
O sea, los impuestos se deben recaudar sobre lo que un sujeto tiene capacidad de pago. Y si vos, yo, cualquier ciudadano argentino tiene $100 en el país o $100 en otro lugar del mundo, son $100, el valor es el mismo, la capacidad contributiva es la misma. No hay una verdadera razón por la cual se pueda argumentar categóricamente que tiene que pagar una alícuota más alta un activo que está en el exterior. Claro. ¿Sí? Martín, a propósito de lo que estás diciendo, ¿pensás que a propósito de esta nueva sanción de esta ley y la promulgación se viene la judicialización de los contribuyentes? Y en ese sentido, ¿vos pensás que esta ley es judicializable? Bueno, es muy buena la pregunta. Hay algunos constitucionalistas que en estos días están diciendo que se puede judicializar por el hecho de que se vulneró el reglamento para la sanción de leyes, porque esto inició en en senadores, es una ley impositiva, tendría que haber iniciado en diputados. ¿Sí? Ahí hay una posibilidad de judicialización, está bien, que no es tributaria, por eso no voy a explayarme mucho, porque no es tema de competencia. Es un tema de forma, digamos. Exactamente, pero del lado tributario sí lo que te puedo decir es que esta ley puede ser confiscatoria. ¿Sí? La confiscatoria es una situación que se presenta, que no se presenta necesariamente en todos los casos, pero en algunos sí, hay que estudiarlo puntualmente, es cuando un gravamen absorbe una parte sustancial de la renta que los bienes producen o del capital. ¿Sí? Entonces eso puede pasar, porque por ejemplo, un activo en el exterior, la alícuota máxima a la cual se grava es 2.25%. Y muchos activos financieros en el exterior rinden 1 punto por año. Entonces claro, eso supera al rendimiento y empieza a comer el capital. ¿Sí? Entonces la respuesta es sí, se puede judicializar. Y ya con este principio de confiscatoría que se vulnera, también se vulnera un principio de igualdad. ¿Sí? La igualdad, porque si me graban más alto un activo en el exterior que un activo en el país, la realidad es que hay una vulneración a la igualdad. ¿Sí? Lo interesante de esta nueva reforma respecto de la situación anterior de bienes personales es que la confiscatoría también se puede dar por bienes en el país, porque como te dije hace unos minutos, la alícuota más alta es 1,75%. ¿Sí? Entonces, hay algunos que ya después de que se promulgó esto, algunos ciudadanos están viendo que no le dan los números para pagar este impuesto y están pensando en judicializarlo. Bien, Martín. Otra situación negativa, sí, decime. Perdóname, es que esta ley termina desmotivando a muchos inversores, muchos empresarios que están en el país. Viste que muchos se fueron en el último tiempo por presión fiscal, entre otras cosas. Entonces hay algunos que dicen, bueno, la verdad que ya está, me voy al exterior, voy a donde me permitan invertir, desarrollar mi potencial económico con reglas claras, donde no aumenten los impuestos de un año para el otro o el último día del año. Entonces también hay algunos que están, digamos, pensando seriamente en mudarse. Obviamente algunos ya se mudaron, ¿eh? Es conocidísimo el caso de Galperín, por ejemplo, que salió en todos los medios. Sí. O sea, la contracara, como siempre, de la suba de impuestos es la paralización de la actividad. Martín, a propósito de suba de impuestos, otra pregunta que te quiero hacer sobre un tema distinto, pero que va, digamos, en el mismo tenor, es ¿qué opinión te merece el acuerdo firmado de consenso fiscal por las provincias? Es muy buena la pregunta, y la realidad es que este consenso tiene un propósito extremadamente claro, además de unas pautas de relleno, ¿no? Que es dejar sin efecto el consenso del 2017. ¿Sí? Si uno lo lee de punta a punta sobre el final, el compromiso más claro y más cierto, y tiene una fecha de compromiso, 30 días, es que todos los firmantes eleven a su poder legislativo el consenso firmado para que lo convierta en ley. ¿Sí? Y lo más claro es dejar sin efecto el consenso del 2017, y después hubo consensos posteriores que básicamente eran la prórroga del 2017, consenso 18, 19, 20, etcétera. ¿Sí? Y la realidad es que esto, al dejarse sin efecto del 2017, se deja sin efecto una intención del Estado, una intención de política tributaria, que era reducir la carga fiscal. ¿Sí? Sobre todo en el impuesto sobre los ingresos brutos, que es uno de los impuestos más distorsivos que tiene nuestro país. Es un impuesto que se recauda con una alícuota fija, en muchos casos, progresiva en otras, que puede llegar hasta el 5% sobre el monto de las ventas, sobre el monto bruto de las ventas. ¿Sí? Y este impuesto se traslada digamos, vos tenés actividad primaria, actividad mayorista, actividad minorista, bueno, todas las cadenas del ciclo de comercialización y producción están impactados por este impuesto, con lo cual tiene un efecto acumulativo. ¿Sí? Entonces lo que se paga de impuesto en realidad es más de lo que le llega al Estado. Bien. Este impuesto tan distorsivo
se quería bajar paulatinamente en el consenso del 2017. Acá se abandona esta idea, ¿sí? Para peor, se insiste con un impuesto medieval, que es el impuesto a los sellos, que es un impuesto que grava los contratos con una alícuota que puede llegar, dice acá para algunos casos, 3,5%, por ejemplo, en el caso de venta de inmuebles, ¿sí? Sí, entonces claro. la verdad que Martín, incentiva el aumento fiscal, el aumento de la carga fiscal. que ¿sí? queda claro el panorama. Como vos sabés, el tiempo en los medios es tirano y no quería cerrar la entrevista sin preguntarte cuál es tu opinión también con respecto a un tema muy importante y tiene que ver con los cambios que hubo en el monotributo, tanto en las escalas como en la actualización de las cuotas. A ver, es necesario que en un país con el contexto inflacionario que tenemos, es necesario que se actualicen los valores para las escalas, ¿sí? Parece que se actualizaron menos de lo que fue la inflación, lo cual es llamativo, ¿sí? El impuesto fijo de monotributo se tiene que actualizar necesariamente porque si no el Estado está cobrando menos de lo que se previó, ¿sí? Como para mantener, digamos, un concepto de carga tributaria sostenida, sino simplemente nominal, ¿sí? El sistema simplificado, como se le dice al monotributo, es necesario en un país. Muchos países del mundo lo tienen porque quien empieza en la actividad económica no puede estar sometido a la complejidad y a la rigurosidad de un sistema general tan complejo como es con IVA, ganancias, autónomos, ¿sí? Acá lo que parece es que es como que se escriben con las normas con la mano y se empiezan a borrar con el codo en el momento de la implementación, ¿sí? Parecería ser como que el monotributo no termina de gustar cuando hay que implementarlo a nivel estatal, ¿no? Entonces esa es un poco la sensación con la cual uno se queda. Clarísimo, clarísimo, Martín. Te agradecemos por tu tiempo, te deseamos un feliz año, que la pases muy bien esta noche y que tengas un muy buen 2022. Bueno, felicidades para todos, muchas gracias por la invitación a comentar estos temas tan escabrosos para el último día del año y bueno, esperamos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Así un abrazo será, grande para todos. así será, Martín, muchas gracias. Así pasó Martín Caranta, contador público, consultor tributario y socio en Lisicki, Litvin y Asociados, analizando un poco todo lo que tiene que ver con respecto a las distintas modificaciones en alícuotas de bienes personales, una radiografía de consenso fiscal y también qué es lo que pasa con los cambios en el monotributo.